Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes a las 6:30, 7 de la noche. Y bueno, hoy con el tema del burnout personal y laboral, sabemos que generalmente más bien es laboral, pero yo le metí el tema de personal porque voy a estar platicando de ello. Y hoy tenemos un tema sobre la obsesión, el pensamiento obsesivo. Voy a hacer una distinción entre la gente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, ese es un trastorno como tal, pero lo que quiero hablar ahora es sobre la obsesión bajo estrés. ¿Por qué la gente nos volvemos más eh, rumiantes, como que pensamos más las cosas, estamos constantemente sobre un tema, pareciera que no concluimos el tema, nos sentimos un poco desesperados y si eso nos sucede en la noche, antes de dormir o cuando voy a conciliar el sueño, ups, ya no me puedo dormir. Entonces, ¿qué sucede cuando hay estrés continuado o un estrés acumulativo como el que hemos vivido durante 2 años, bastante tiempo, más aparte todos los retos que implican nuestro trabajo o nuestro día a día y sobre todo en el área laboral? Porque como dije la semana pasada, estamos todos en estrés y muchos estamos irascibles. Entonces, el tema del ambiente muchas veces también se ve complicado y se ve empobrecido y a ratos un tanto tóxico. Bueno, el burnout, como lo dije en la sesión anterior o la plática anterior, el burnout es realmente reconocido dentro de un espacio laboral y es cuando una persona se quema. Yo le agregué el personal porque también, dada la pandemia, traemos este estrés acumulativo y la tendencia al burnout es más grande o más posible o tenemos más predisposición para llegar a él. Y cuando los seres humanos nos sentimos en estrés, lo que sucede es que nos prepara, nuestro organismo se prepara todas las hormonas y por lo tanto los neurotransmisores, todos los sistemas de alerta del cuerpo. ¿Para qué? Para responder. Pero ¿qué sucede si estamos en una constante con esa tensión, que después voy a hablar en algún momento, más adelante en algún otro programa, de la tensión y la presión? ¿Cuál es la diferencia, no? Pero bueno, cuando estamos bajo presión, como ha sido este caso, ¿qué sucede con nuestra cabecita? Bueno, pues tiende a generar una especie de neurotoxicidad después de un cierto rato, por llamarlo así. Y nuestra capacidad de análisis se ve disminuida, pero también la capacidad de memoria, que por eso la capacidad de análisis se ve disminuida, porque la evocación, o sea, el pensar cosas, asociar cosas, o datos, perdón, puede verse empobrecida. Y la memoria también se ve dificultada, como podría ser, no sé mi palabra, como difícil, porque la memoria a corto plazo también se dispersa. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que vamos en el coche, nos subimos al coche, vamos deprisa, y a veces si teníamos una ruta automática y en ese momento íbamos a otro lado a la misma hora que generalmente estábamos acostumbrados a ir a la ruta anterior, terminamos yendo en automático hacia la otra ruta. Bueno, un poco pareciera que el cerebro funciona en esta modalidad. Cuando estamos estresados, la tendencia es como a no poder guardar esa información y no tener un mejor recuerdo, aunque aparentemente estamos en un estado de atención o de alerta. La atención se ve disminuida y porque la atención se disminuye, también la concentración y por lo tanto la memoria. Entonces estamos más olvidadizos, irritables, ya lo comenté, pero hay algo importante y es cuando existe una idea que se vuelve intrusiva. De repente esa idea me alerta, me viene a la mente, ¿qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si se enferma mi mamá? ¿Y qué tal si a mis hijos les pasa algo? ¿Qué tal si me corren de la chamba? Etcétera. Empiezan a venir estas ideas intrusivas que generalmente tienen un tinte negativo y de una alerta mayor o de una ansiedad. Y entonces empiezo a sobrepensar. Le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas y en la realidad es que no concluyo nada. Y entonces vuelvo a pensarlo, vuelvo a tratar de concluir algo, pero a la vez no puedo y entonces vuelvo otra vez a llevarlo. Por eso se llama rumiante, como las vacas, ¿no?
que rumean, o sea, regresan la comida, la vuelven a masticar y la regresan y la regurgitan y así la vuelven a masticar. De esa manera nos sucede con los pensamientos obsesivos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Para los que me están oyendo y para aquellos que a lo mejor les ha estado costado trabajo dormir o, por ejemplo, que se despiertan en la mañana, en la media madrugada y les viene un sobresalto y en ese momento la idea de todos los pendientes que tienen que hacer al otro día o de las preocupaciones que se quedaron inconclusas del día anterior o, ¿por qué no?, de las preocupaciones que uno está hipotetizando a futuro y catastrofizando a futuro. Y en ese momento nuestra mente empieza a dar vueltas y no puedo dormir. Y entonces, pues me desgasto más y a la larga, evidentemente, pues el burnout en sí entra franco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay algo que tiene que ver con el paro de pensamiento. En psicología le llamamos así y en ciertas áreas le llamamos paro de pensamiento. ¿Qué significa? Que esta espiral de obsesión, porque si ustedes se fijan, no concluye, entonces se vuelve como una espiral. Y esa espiral finalmente nos genera muchísima ansiedad. Esa ansiedad nos crea alerta y esta alerta nos vuelve otra vez a llevar nuevamente a pensar constantemente sobre esa idea inconclusa o ese tema que nos tiene preocupados. Hay personas o vemos personas que en ciertos momentos sentimos que como finalmente sí se resolvió por estar dándole vueltas a la idea, finalmente, pues por eso eh, pensarlo mucho me ayudó a resolverlo. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente lo único que está haciendo es desgastarme o levantarme por las noches, no coincidir en el sueño, o no conciliar el sueño? Lo que necesito hacer es parar mi pensamiento. Por eso el mindfulness, yo creo que muchísimos lo han escuchado, la meditación, el mindfulness, y hay muchísimas otras técnicas de parar el pensamiento, en técnicas cognitivo-conductual. También hay programas que nos ayudan a entrenar nuestra cabeza a qué, a focalizarnos, a no dejarla correr como si fuera un caballo desbocado, a llegar a todas las situaciones imposibles y posibles de suceder para que eso nos angustie más. Entonces, el pensamiento obsesivo, vuelvo al tema, es una idea recurrente que de repente me llega, me sobresalta, es como intrusiva, y empiezo a dar vueltas sobre él, y empiezo a dar vueltas sobre él. Ya en ciertos casos puede ser tan fuerte la idea que no puedo resolver, que entonces intento de alguna manera como controlar el síntoma. Y entonces a lo mejor me pongo a hacer ejercicio compulsivamente, o me distraigo demasiado, o me meto en las redes todo el tiempo, pierdo el tiempo, bueno, todo el tiempo, pierdo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando es de evitar encontrarme a mí solo pensando en eso. Por eso, cuando nos han dicho, no, ¿sabes qué? Es que tienes que descansar, verte un fin de semana, o quédate este fin de semana solo, y tú dices, no, mejor no, porque si me quedo solo, me pongo a pensar en una y 1258 temas terribles. Para explicar el por qué, aparte de la situación que estamos orgánicamente encontrándonos y que eso inhibe que nuestro frontal tenga la capacidad, el prefrontal, la capacidad de detenernos y no dejarnos ir desembocadamente o desbocadamente más bien hacia nuestros pensamientos, también muchas veces tiene que ver con nuestro estilo de personalidad. Entonces, si previo a todo este tema de la pandemia, yo ya tendía a ser alguien como muy ansioso, como a darle vueltas a las cosas, esta tendencia, pues ahorita se hizo muchísimo más intensa. Y eso a veces también tiene que ver con una parte de mi personalidad, de mi forma. Yo le digo que es como un hábito mental, como que me la paso pensando que si sobrepienso, resuelvo. Y entonces, para esas personas, ustedes me están escuchando, lo mejor que pueden tener es un entrenamiento. Un entrenamiento puede ser un programa de mindfulness que aprendan ustedes a meditar. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación nos ayuda a entender que mi cerebro es controlado por mi intención y mi voluntad, o sea, mi mente, pues. Y yo puedo controlar la voluntad, a voluntad, lo que pasa por mi mente. Y que muchas veces eso que pasa por mi mente realmente ni siquiera son realidades, porque no pasan. Yo les hago a mis clientes el ejercicio de cuántas cosas te has preocupado y cuántas no han pasado. Y lo podemos hacer en una recapitulación hacia atrás, ¿no? En semanas, meses, años. Y aquello que imaginabas terrible no sucedió. Ahora bien, luego tienen la idea fantasiosa de que pues que no sucedió porque lo pensé de más, ¿no?
pero no va por ahí. Entonces, una parte que tendría que ser con aprender a parar la mente a través de técnicas de mindfulness, meditación o otras técnicas. Y la siguiente es que empiece a aprender sobre qué situaciones es la que mi mente medita más. O sea, medita me refiero a piensa demasiado en. Si tiene que ver con catástrofes a futuro, si tiene que ver con situaciones del presente, pero que constantemente me las estoy planteando a futuro en un escenario terrible, también puedo ver qué temas son los que habitualmente tengo en constante y también ver si es ya también, si esto es un hábito para mí. En tiempo atrás es un hábito constante, me está sucediendo generalmente y de ahí puedo desprender o puede desprenderse una tendencia. Puedo tener un patrón constante de un pensamiento intrusivo que me preocupa. Y eso también puedo saber de dónde viene. Hay que cuestionarlo nada más, o sea, cuestionarme, bueno, ¿quién pensaba así? Me educaron preocupándome por eso. Algo me pasó en el pasado y a partir de ahí me la paso pensando en eso. Hace poco algo sucedió muy fuerte y entonces a partir de ese momento eso es un tema para mí de gran preocupación o a lo mejor ya es un estilo que tengo. En cualquiera de estos casos, puedo buscar ayuda, puede haber técnicas que me pueden ayudar mucho para poder trabajar con ellas y pues, finalmente sentirme mejor. Yo les voy a ir dando algunos tips. Hay algunas páginas, sobre todo de mindfulness, que me parecieron muy buenas y sobre todo esas páginas necesitan tener un programa. Búsquenlas. Hay páginas que hablan de 21 días, 30 días, 40 días, 60 días. No son muy costosas, son apps y les llevan desde enseñarles qué es lo que es el mindfulness hasta llevarlos poco a poco para que puedan sentir la experiencia en pequeños momentos. Un dato importantísimo, si no lo encuentran en la app y no se los dice, ustedes apliquen la técnica o la meditación que vayan a utilizar, pero cuando estén tranquilos, cuando se encuentren tranquilos. Yo muchas veces les digo, mira, si te levantaste tranquilo, haces la meditación en una escala del 0 al 10, 0 es no estoy perturbado ni agobiado ni nada, todo está tranquilo. Al 10 me mido un poquito y digo, bueno, estoy como en un 2, perfecto, ahí hazla. 10 minutos, 5 minutos. Y poco a poco vas a condicionar a tu cuerpo a que vaya por esa ruta. Luego les voy a dar varios ejercicios porque son interesantes. Lo que se puede hacer sin la necesidad de estar constantemente atendiendo el ejercicio, porque podemos aprovechar procesos naturales de nuestro cuerpo. Bueno, pues voy a tratar de leer alguna pregunta, aunque traigo una por ahí que me acababan de hacer sobre el estrés y sobre el distrés. Y quería yo hacer el comentario, perdón, y quería hacer yo el comentario. Bueno, ¿qué es la diferencia entre distrés y estrés? El estrés es necesario. Los seres humanos necesitamos un cierto grado de activación y esa activación se le llama estrés. Decir, es que me siento estresado, es que mi cuerpo está en tensión, pero decir, siento estrés como emoción no existe. La emoción podría ser ansiedad, preocupación, etc. Y el distrés es cuando ese estresor sobrepasó la capacidad de mi cuerpo para volverse a recuperar. Cuando yo pongo tensión en un músculo y lo relajo, finalmente lo que hago es que el músculo lleva tono, pero si lo sobretenso durante mucho tiempo se puede contracturar. Y de esa forma, más o menos, siendo la similitud, es una de las cosas que sucede con el distrés. Y el distrés también puede ser ocasionado por aquellos que hacen ejercicio, pero de más, o sea, imponen un estresor, aunque sea positivo, pero es finalmente estrés al organismo. Y aquí hay otra pregunta. Me ponen, Gaby, ¿tú crees que este tipo de estrés se compara con una guerra? Híjole, qué buena pregunta, porque a lo mejor yo creo que esta pregunta está dirigida hacia si esto podríamos pensar que es como un PTSD en inglés y un trastorno de estrés postraumático en español. Y sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud está en ciertos grados comparándola por los síntomas, o sea, los síntomas que suceden al tiempo. Y muchos de los síntomas
de un trastorno de estrés postraumático no se presentan justo después del evento, hablando de un evento muy, muy fuerte, como podría ser a lo mejor un choque, ¿me explicó? Al tiempo no se presentan a veces los síntomas ya del trastorno de estrés postraumático, sino tiempo después. Y lo que hay que ver es que pueda presentar esos síntomas. Después voy a hacer, me parece, me gustaría, voy a hacer un programa sobre el trastorno de estrés postraumático y cómo lo podríamos evaluar. Entonces, tenemos varios temas o varios, digamos, como clústeres, es que no me encanta la palabra trastornos porque yo creo que son estados momentáneos y que pueden pasar, ¿no? Pero tenemos varios. Uno sería el trastorno de estrés postraumático, el estrés agudo, el estrés acumulativo, que sería el estrés que hemos vivido de mucho tiempo, un estrés crónico, una tendencia ansiosa, ataques de pánico, depresión, y bueno, estoy poniendo un panorama muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, mi intención nada más es transmitir que la gente que se sientan así, primero que sepa que lo que estamos viviendo, híjole, es normal lo que sentimos y lo que estamos viviendo y que podemos pedir ayuda y que tiene a veces nombre y tiene una súper solución. Y bueno, contestando a la pregunta de la persona que me escribió, sí se cree que es similar. El trastorno de estrés postraumático lo que hace es que al tiempo empieza a haber síntomas que a veces sin que yo me dé cuenta tienen que ver esos síntomas somáticos, o sea, físicos, el cuerpo, corazón que me empieza a latir, emocionales o ciertas sensaciones o ideas que me despiertan, me disparan eh, los recuerdos, aunque no me dé cuenta que tienen que ver con eso, de un evento o varios eventos que se vivieron pues, anteriormente. Es toda, tiene sus ciertos síntomas, pero después lo puedo platicar y hacer un programa de esto. Pero bueno, entonces, vámonos cuidando, vámonos cuidando y vámonos apoyando, que una de las mejores, eh, digamos que curas es el querernos mucho, el amor entre los unos y los otros. Y el apoyo. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes, muchas gracias, muchas gracias por los likes que me ponen, muchísimas gracias también por los comentarios, gracias por seguirme y nos vemos la próxima semana aquí en Tu Guay. Síganme en mis redes. Un abrazo.